Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Espero que todos voten bien porque yo no tengo plata para irme del Ecuador. Así dice Mafalda, estoy acordando. Dos cosas importantes antes de arrancar. Número uno, próximo domingo es Día de la Madre, va a decir, escúchame a mí. Es el Viernes Santo, el Domingo Santo, y la reunión es a las 6 de la tarde. Por favor, todos los que siempre vienen 9:30, 11:30, que les decimos, por favor, mañana es solo a las 6 de la tarde. Y por cierto, alguien alguna vez me dijo, oye, Andrés, ¿ustedes no piensan volver a los cultos a las 6 de la tarde? Y yo le digo, nosotros nunca hemos hecho culto a las 6 de la tarde. No, resulta que sí. Hubo un tiempo que nosotros hacíamos 3 cultos y hacíamos 2 en la mañana y 1 en la tarde. Pero resultó tan cansado para la gente que tenía que repetir que decidimos hacer 3 seguidos, 8 de la mañana, 10 y 12 del día, y terminábamos a las 2, pero terminábamos en una sola jornada. Así que aquel que me dijo, oye, ¿por qué no morí? Yo le dije, nunca hemos hecho eso. No, tú estás loco, recuerda que mi cerebro no funciona tan bien, así que obviamente me olvidé de ese asunto. Bien, por favor, próximo viernes vamos a estar hablando. Y por cierto, la segunda cosa, si no han visto Los Escogidos, no se lo pierdan. No es lo mismo escogido que elegido, no es lo mismo. ¿Cómo son? ¿Y cómo dije yo? Ok, elegidos. Ok, Los Elegidos, que es una serie televisiva, por si acaso, que ya está, van a empezar la 5ª serie. Muy bien hecho realmente, y sobre todo lo de los 2 primeros capítulos, porque también lo puede ver en televisión después, si que no quiere verlo en el cine. Las explicaciones son muy bien hechas, como en todos, tienen detalles muy interesantes y muy buenos para cómo yo puedo aprender las cosas. Así que se las recomiendo, y vamos a estar viendo también esa última semana, de la cual precisamente vamos a predicar sobre un par de cosas que sucedieron ahí, que son importantes para nosotros, hablando del eco de la muerte de Jesús. Así que vamos a estar hablando de eso, pero hoy día vamos a volver a algo que hemos estado aquí casi todo el año, hablando del wokismo y hablando del capítulo 11, que es el que nos toca. Son 16 capítulos, así que ya mismo terminamos, pero que no se haya cansado, sino que le haya sentido interesante todo este estudio de Primera de Corintios y de cómo era este desastre en esa cultura, ¿verdad? Pero hoy día vamos a estar mirando Primera de Corintios 11, y Primera de Corintios 11 bien se hubiera podido dividir en 2, porque son 2 temas completamente diferentes. El primero es sobre el sexualismo y obviamente todo el problema que tiene el wokismo. Y la segunda parte es sobre la religiosidad de la gente haciendo las cosas como no se debe. De manera que yo voy a tomar esos 2 temas, así que decidí que tengo 45 minutos, voy a hacer 23 minutos con uno y 23 minutos con el otro, voy a hacer lo posible para terminar a tiempo y no voy a hablar 45 minutos solo un tiempo y una semana más de lo mismo, no creo que sea lo importante. Así que de eso vamos a hablar hoy día, Primera de Corintios 11, y vamos a arrancar del versículo 2. Vamos a leer del versículo 2 y vamos a hablar primero de este asunto del matrimonio y la sexualidad. Vamos a hablar de qué trata esto. Veamos, por favor, los elogio porque se acuerdan de mí en todo y retienen las enseñanzas tal como se las transmití. Ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Entonces, lo primero que pasa ahí es que estamos hablando de entender y sí leímos todo, ¿no? Tal vez no. ¿Eso es 2 al 6? ¿O hay más versículos sobre el 6? Sí, pues yo decía algo me falta. Todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta deshonra al que es su cabeza. En cambio, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra al que es su cabeza. Es como si estuviera rasurada. Si la mujer no se cubre la cabeza, que se corte también el cabello, pero sí es vergonzoso para la mujer tener el pelo corto o la cabeza rasurada, que se la cubra. Ok, entonces, ahora hablemos primero de este asunto del velo. Yo entiendo que toda la gente cree que la Biblia es lo más antifeminista posible y que la Biblia fue hecha para que los hombres gobernemos a las mujeres.
Y que por eso, y vamos a ver muchas cosas sobre eso aquí, nosotros necesitamos entender que la mujer tiene que ponerse el velo porque eso muestra el dominio del hombre sobre la mujer. No, tiene nada que ver. Ahora, yo no sé si usted comprende que nosotros vivimos en una cultura diferente. Y que la cultura nuestra no es lo mismo que en ese tiempo. De hecho, todavía hay personas que las mujeres se tienen que poner velo. ¿En dónde? En toda la parte musulmana, en todos los arábicos, tienen que todos ellos tener velo. Ahora, eso es una cultura. Es parte de la cultura, no es una orden bíblica. Lo que está diciendo Pablo es, oye, cuando tú estás haciendo eso, estás deshonrando a tu marido en esa cultura. Déjenme mostrarle un ejemplo que podría ser con el hoy. Cuando usted agarra y repela a su esposo delante de otras personas, usted se está quitando el velo para esa cultura. Si usted le da, que es la cosa que yo más veo en las mujeres, mamea a su esposo, ¿se entiende lo que es mamear a su esposo? Usted considera que su esposo es su hijo y lo único que le falta es pegarle. Entonces usted lo mamea. ¿No? Porque usted, ¿y por qué eso? ¿Y por qué? ¿Cómo? O sea, no sé si usted se ha dado cuenta que hay muchas mujeres todavía que dicen la broma, yo tengo 4, 5 con mi esposo. ¿Verdad? Ok, eso es sacarse el velo. Es ser irrespetuoso con su esposo. Ahora, ¿cuáles son las cosas con las que usted puede ser irrespetuoso con su esposo? Le puedo dar un montón, pero con esas dos creo que tenemos suficiente. ¿Ya? Pero cuando usted simplemente repela a su esposo delante de otra persona, usted está irrespetuando a su esposo. Y cuando lo irrespeta, usted le quita la mayor cosa que necesita su esposo. Así como la esposa necesita ser amado y sentir que es amado, los hombres necesitamos ser respetados. Y cuando usted me respeta, es lo mismo horrible que usted siente cuando no la aman. Exactamente igual. Entonces, por favor, mis queridas mujeres, dejen de mamear a sus esposos y dejen de andarlo repelando delante de todo el mundo. Nosotros tenemos que entender que no es cuestión, y lo que dice ahí de que, no, es que es la cabeza y es el que hace las cosas. Ya vamos a ver qué es cabeza. Pero el problema es que yo simple y llanamente, ¿son hombre y mujer iguales? ¿Son esposo y esposa iguales? Sí. Pero eso no quiere decir que yo lo que puedo hacer es irrespetuoso o ningunear, para usar la palabra clara, a mi esposo. ¿Cuántas mujeres yo conozco que ningunean a su esposo? Hartas. Pero hartas. No digo que no se lo merezcan. No digo que no se lo merezcan. Pero déjeme decirle, mi querida señora, que si usted está con esos problemas, es la misma razón por la que Pablo le dice a las personas, no sean irrespetuosos, mantengan el velo. Y entonces, obviamente, el wokismo, que no tiene otra cosa que hacer, ahí está, tratando de obligar a la mujer que se vista de la forma, porque el hombre tiene que dominar. No. En esa costumbre, eso es lo que significaba eso. Hoy, usted puede andar perfectamente sin velo, no pasa nada. En los años 1000 y alguillos, usted no podía estar en pantalón. Era irrespetuoso, porque usted hacía como hombre siendo mujer y se ponía ropa de hombre siendo mujer. Y ahora no es así. Ahora usted puede usar lo que usted quiera y no pasa ninguna cosa. Lo cultural no es ni bíblico ni doctrinalmente cristiano. Que quede claro. Entonces yo tengo que entender, cuando voy a leer algo, tengo que entender qué significaba para la persona que recibía esa información, para aquel a quien Pablo le escribía, qué es lo que está entendiendo para que quede claro. Entonces, no ser insubordinado a su pareja, tanto varón como mujer, ¿no? Usted tiene que entender que no respetar y no sujetarse a su esposo
en público o en privado es terrible. Y entonces es que le dice, porque usted tiene que estar con la cabeza. Vamos despacio. Primero que nada, que Efesios dice con claridad que tanto esposo como esposa, la cabeza de los dos es Cristo. Ahora, cabeza no significa lo más importante. Cabeza es el que domina al resto. No es así. Porque además, si quiere que alguien domine al otro, yo creo que el cuello domina más que la cabeza. Y es lo que pasa con los hombres. Así yo soy la cabeza, sí, pero el cuello es tu mujer. Pues entonces él es el que te mueve para donde él quiere. Además, esa es la verdad. Aunque tú no lo quiera y usted crea que no, nosotros somos gobernados por nuestras esposas. Quiera o no quiere su problema, pero esa es la verdad. Nosotros hacemos lo que nuestras mujeres dicen y se acabó el problema, porque es así. Entonces, quedemos claros qué es lo que es cabeza. Aquí está la definición, creo. Déjeme ver si está ahí, por favor. Gracias. Eso ya debió haber salido. Es lo que estamos hablando, hombres, mujeres. Gracias. Cabeza. La cabeza, ¿qué es lo que significa ser cabeza? Ayuda a su esposa a hacerla crecer, llevar a la madurez, nutrir espiritual y emocionalmente, la sustenta, logre todos sus dones y aptitudes. Esa es su obligación como esposo. No es ordenar. Porque yo soy la cabeza, tú no puedes. ¿Qué? ¿No puedes qué? No, la cabeza no es un sitio de gobernidad. Eso que usted dijo, gobernar. No es para gobernar, señores, por favor. Es solamente para que usted entienda que simple y sencillamente la cabeza significa lo que usted tiene que hacer por ella. Es una obligación que el esposo tiene, no un derecho que el esposo tiene. Cuando usted oye a los hombres decir, es que yo soy la cabeza, ok, ¿sabe lo que significa? De hecho, si usted tiene un esposo que le dice eso, tómele una foto, para que cada vez que le diga que yo soy la cabeza, usted le manda la definición, para que tenga clarísimo qué es lo que tiene que hacer. Porque le garantizo que es facilísimo decir, hagan lo que yo quiero y lo que yo digo, que no significa ser cabeza, por si acaso, no tiene nada que ver. Entonces, yo tengo que entender que los hombres requieren respeto, las mujeres requieren ser amados. El ataviarse de tal manera de cambiar lo que es hombre y lo que es mujer es una cosa terrible para el esposo, porque es un irrespeto al esposo vestirse como que fuera hombre. Ahora, ¿qué me puedo yo vestir que es mujer y no es hombre? Nada. Porque hasta los aretes ahora usan los hombres también. ¿Qué es lo que una mujer puede usar que el hombre no puede usar? No sé. Tal vez la ropa interior. No sé. Pero ya es una sola cosa para cualquiera de los dos, se puede vestir como sea. ¿Verdad? De manera que no hay ningún problema en eso en estos momentos. Entonces, lo que yo tengo que entender es que tengo que preguntarme, ¿cómo se puede ser parte del culto cristiano teniendo la práctica y la filosofía de vida de manejarlo culturalmente bien? Yo lo único que pude resumir o que pude entender cuando estaba hablando de esto era precisamente las dos formas como la mujer más irrespeta a su esposo. Cuando lo repela y cuando lo mamea. Dos cosas que tenemos que evitar porque no debemos hacerlo de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el Corintios, Pablo diciéndole a la gente? ¿Sabe qué? Si tú vas a ser irrespetuoso con tu esposo y vas a ser irrespetuoso de todo, ya pues, rápate ya, haz lo que te dé la gana, pues ya haz lo que te provoque, pues, y rápate el pelo. Recuerde que en esa cultura, no sé si ahora sigue siendo, pero en ese tiempo, el cabello era lo que se consideraba el valor más importante para la mujer. No sé si ahora sigue siendo o no sigue siendo, o para las mujeres sigue siendo muy importante, mujeres que les gusta el pelo corto porque hace mucho calor, o porque o lo que sea. Ok, perfecto, no hay ningún problema. Pero usted tiene que aprender que tiene que ser respetuoso. Entonces, ya pues rápate la cabeza de una vez, pues si no quieres ponerte velo porque quieres ser un insubordinado a todo lo que sucede, quieres ser rebelde, entonces ya pues, hazlo completamente, ¿no? Nosotros tenemos que entender que para la Biblia y para una cosa muy interesante que se llama biología, hay dos sexos.
Hombre y mujer. No hay más. Y usted me puede decir que hay preferencias sexuales equivocadas, inmoralidad o lo que usted quiera, pero sexos hay. ¿Hay? No hay 3, no hay 4, no hay 2,5, no hay 2 1/4, hay 2. Y nosotros tenemos que entender que yo tengo que comprender con claridad que cuando intento decir que hay más sexos, voy en contra. Ponga usted la que para usted es más importante, la biología y la moralidad. Coja los dos, coja cualquiera de los dos, pero ambos son imposibles de manejarse de otra forma. Y lo que nosotros los seres humanos debemos hacer es mejorarnos el uno al otro. Su esposo está ahí para mejorarla a usted como mujer, la mujer está ahí para que mejore al hombre lo más que pueda. Y eso es lo que requerimos hacer. Por eso es que yo cuando oigo el wokismo dice, no, yo no me voy a casar para que me domine un hombre. Primero que nada, que es bien difícil que uno consiga un hombre que domine a una mujer. Sí hay bastantes que lo intentan. Normalmente les va bastante mal, pero no importa. El punto es que usted tiene que entender que el matrimonio o la relación matrimonial es para que ustedes dos se complementen y sean un mejor ser humano. Porque lo que usted tiene que hacer es que la cabeza de esposo y esposa es Cristo. Entonces, si Cristo está arriba y tengo esposo y esposa, mientras yo más me acerco a Cristo, más me acerco en la pareja también. Y eso es lo que debo hacer. En vez de tratar estos extremos que no nos llevan a ninguna parte. Sigamos con 1 Corintios 11, dice, el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es imagen. Hubo un tiempo que uno no se podía poner gorra. Yo no entiendo a la gente, sinceramente. El hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y la gloria de Dios, mientras que la mujer es gloria del hombre. De hecho, el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre, ni tampoco fue creado el hombre a causa de la mujer, sino que la mujer a causa del hombre. Básicamente lo que está diciendo es, ¿quién es primero y quién es después? ¿Quién viene y quién sale? ¿Quién es esto? Todos ustedes son lo mismo, hombres y mujeres somos exactamente lo mismo para el Señor. Nosotros tenemos que entender que debo alabar y honrar a la otra persona. Nosotros tenemos que entender que usted no debe ser independiente el uno del otro, sino dependiente. Pero la dependencia también es lo que usted quiere que sea dependencia. Es decir, normalmente cuando usted es mujer, su dependencia va a ser en el ámbito de la protección. Y la mujer va a tener la dependencia en casi todo, pero bueno, no importa. Eso ya es un problema de lo inútil que somos los hombres, pues eso es otro problema. Tenemos que comprender con claridad que yo estoy ahí y mi matrimonio es para hacer de mi esposa o mi esposo el mejor ser humano posible, con respeto a un grupo, con amor al otro grupo. Y si yo no estoy mejorando al otro, no estoy mejorando el matrimonio. Y repelándolo, no lo va a lograr. Sobre todo, si usted le da por repelar a su esposo, por favor, pare. Pare ya, porque no está consiguiendo nada. Y terminemos con este asunto de matrimonio y leamos lo último que tiene esta parte y dice, por esta razón y a causa de los ángeles, la mujer debe llevar sobre la cabeza señal de autoridad. Sin embargo, en el Señor ni la mujer existe aparte del hombre, ni el hombre aparte de la mujer, porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer, pero todos provienen de Dios. Y se terminó ahí el lío. Pablo entonces llama a la naturaleza para probar su punto de distinción que existe entre un hombre y una mujer. ¿Somos diferentes? Claro. ¿Hormonalmente somos diferentes? Cerebralmente somos diferentes, no por la inteligencia, sino por lo que vemos claramente. Emocionalmente somos completamente diferentes. Neurológicamente somos completamente diferentes. Y ese es un asunto. Si usted no está casado con un hombre o con una mujer, usted está incompleto.
¿Eso quiere decir que usted tiene que casarse mañana? No. Lo único que quiere decir es que si usted maneja su matrimonio como debe ser, usted será un ser humano varón mejor y un ser humano mujer mejor. Y si los dos hacen lo que tienen que hacer, harán que ustedes se conviertan cada vez en mejores para ustedes mismos y mostrando de esa forma la gloria de Dios. Tenemos que entender que el matrimonio es complementariedad. Lo dije bien, ¿no? Sí. Complementariedad. Y si ustedes no comprenden que lo que deben buscar es eso, el matrimonio no está funcionando. No está funcionando. Entiendo que muchos de ustedes han tenido que buscarlo por primera vez, por segunda vez, no sé. Pero eso es lo que estamos buscando. Pero cuando usted está buscando a alguien que usted puede dominar, usted está buscando lo que requiere. Usted requiere una persona que lo complete a usted como ser humano. Y lastimosamente, el wokismo y el movimiento de que el matrimonio es de lo último, porque no hay cosa peor que el matrimonio. ¿Por qué yo tengo que depender de otro man? Nadie le está pidiendo que dependa de nadie. Lo que pasa es que se malentiende todo. Y obviamente, cuando las culturas fueron cambiando de los años 300 para adelante, como el que hacía todo era el hombre quiso manejar y dominar todo. ¿Es verdad? Claro que es verdad. Que los hombres hemos sido unos pobres y tristes salvajes, claro que es verdad. Que hemos sido unos abusivos, claro que sí. Pero eso no quiere decir que no debo hacer lo que debo hacer. Y entonces lo que yo tengo que hacer es amar a mi mujer de tal manera que se convierta en la mejor mujer posible y que se convierta en lo más cercano a Cristo que se pueda. Y lo mismo del otro lado. Mi trabajo es mejorar a mi pareja para que se convierta en el mejor ser humano posible. Ese es su trabajo. Así que si usted no está trabajando en eso, si no está trabajando para que lo mejoren a usted, está en un problema serio bíblicamente hablando. Está tratando de conseguir lo que usted no debe conseguir. Como nada, el matrimonio es un dar sin esperar recibir. Pero como usted le han contado de chiquito que lo que usted tiene que hacer, sobre todo si es hombre, que su mujer lo maneje, casi que haga todo por usted y que usted no tiene que hacer nada, es cuando nos metemos en los líos que nos metemos. Ame a su esposa, respete a su esposo y serán una pareja como Cristo quiere. Y yo sé, el wokismo nos dice que las mujeres pueden andar con mujeres y los hombres con hombres. ¿Cómo voy a complementar? Olvidémonos de lo sexual por un minuto. ¿Cómo hago yo siendo hombre para complementarme con otro hombre? Si somos exactamente iguales. ¿Cómo puedo yo como mujer complementar a otra mujer si somos exactamente iguales? Emocionalmente somos iguales. Hormonalmente somos iguales. No es que somos tan diferentes que es mejor que nos unamos entre dos parecidos. No, pues Cristo lo hizo precisamente al revés para que se complementen. Ahora, que el 90%, 80%, 70%, 60%, 50% de gente lo haga mal, no quita el hecho de que la obligación de Dios es que manejamos las cosas como se debe hacer. La distinción entonces entre los sexos ha de mantenerse, no con cubrir, no con tener velo. Por cierto, yo cómo estoy de viejo, que cuando yo ya vivía, mi mamá en la iglesia tenía que ponerse velo. ¿Qué cosa de vejez la mía? Dios mío. Ok. 23 minutos, he terminado sexualidad y matrimonio. Y vamos a la siguiente parte, que vamos a hablar de la cena. Y vamos a hablar de la cena. Antes de empezar con esto y de leer esto, déjeme permitirle arrancar en donde estamos. Nosotros tenemos que comprender que cuando Cristo hace la Santa Cena, Cristo era judío.
como judío, él manejó todas las costumbres judías. Su más importante ceremonia, o una de las más importantes que se hacía una vez al año, era hacer la cena pascual. ¿Qué es la cena pascual? Cuando Moisés está liberando a los egipcios, y ahí se han dado las 7 plagas, 7 eran. ¿Cuántas eran? Okay. Las 10 plagas, a mí se me fueron 3. Las 10 plagas, ¿seguro que eran 10? Es que las 10 plagas, ellos deciden que antes de que muera el primogénito, ellos tenían que matar un cordero y poner en la puerta sangre para que el ángel de la muerte no matara a los primogénitos de los judíos, sino solamente de los egipcios. Y ahí se celebra la Pascua. Empieza por primera vez esta cena pascual. De ahí en adelante los judíos, todo el primer día, el día de la Pascua anual, hacían esta ceremonia para hablar, para celebrar a Moisés y su vida de la esclavitud. Entonces, familias iban, israelitas, iban y tenían esta reunión una vez al año y se ponía cordero y se ponía otro montón de cosas, de hierbas que tenían que ver con cada uno. Entonces, en la familia usted iba ese día al año, lo que hoy sería el Viernes Santo, el día que tocara, y el miembro de la familia menor que pudiera hablar, le tenía que preguntar al más viejo qué significaba cada una de esas cosas. Entonces, el cordero, a ver, abuelito, ¿por qué es el cordero? El cordero es por ta. Y esta hierba que se llama, no sé, una hierba que no sea marihuana. Es marihuana. ¿Ah? Hierba Luisa, ok. La hierba Luisa. Y la hierba Luisa significa taca. Y esta cosa de acá, esto significa ta. Y de ahí comían la familia. Sin marihuana. Cuando viene Cristo, como su familia eran sus apóstoles, se reúnen a hacer la cena apostólica, la cena pascual, gracias, pascual, se sientan y efectivamente el más joven de todos, que en ese caso sería Juan, tenía que empezar a hacer las preguntas. Pero Cristo les cambia la idea. Todos los años la celebración de la Pascua ha sido hacia Moisés. Y él dice, señores, de hoy en adelante ya no es el viejo pacto, ahora es el nuevo pacto, porque antes era sobre Moisés, ahora es sobre mí. De ahora en adelante, esta cena se recuerda ya no por Moisés, que para los pobres judíos debe haber sido terrible, otra información más, ¿no? Ustedes entienden que estos pobres judíos no entendían nada de lo que decía Cristo, muy poquito, obviamente lo decía de esa forma. Pero yo me imagino la cara de estos 12 apóstoles, cuando este hombre les dice, señores, ya no es el viejo pacto, ahora es el nuevo pacto, y ahora ya no es sobre Moisés, ahora es sobre mí. Yo soy la sangre, yo soy el vino, yo soy el pan. Ya no es Moisés, ahora soy yo. Y ahí arranca la cena. Ahí arranca la cena. Ese día, se imagina, empieza eso. Y entonces, Pablo llega a donde personas que son griegos, romanos, que no tienen idea de quién es Moisés. Permítame recordarle que todos nosotros pensamos que todo el mundo sabe quién era Adán y Eva. No, ellos no sabían quién era Adán y Eva. No sabían quién era Moisés, no tenían la menor idea. Y ellos se hacen cristianos y le dicen, señores, ahora también vamos a cenar. ¿Y qué vamos a cenar? Espérate un ratito, no puedo hacer que cenen pascual
porque si les hago hacer la cena pascual, me meto en un lío que tengo que explicarles quién es Moisés, qué fue lo que hizo Moisés y cómo Cristo vino a cambiar. Y entonces Pablo viene diciendo, vamos a cenar como cristianos en este nuevo pacto. Y lo que vamos a hacer es lo que le voy a contar. Y cuando le empieza a contar a los corintios, como los corintios eran medio salvajudos, ¿no? Trataban de ser lo más hereje posible, empiezan a manejar esta cena pésimamente mal. Y entonces Pablo tiene que pegarle su repeladita y decirle, oye, ustedes están equivocados, eso no es así. Así que con eso, contemos qué le dice Pablo a estas personas. La cena del Señor. Y dice, gracias, a darle las siguientes instrucciones. No puedo elogiarlos, ya que sus reuniones traen más perjuicio que beneficio. Estás haciendo algo que Cristo te ordena y mira lo que haces. Metes más la pata que lo que tienes que estar haciendo las cosas bien. En primer lugar, oigo decir que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes y hasta cierto punto lo creo. Sin duda, tienen que haber grupos sectarios entre ustedes para que se demuestre quién cuenta con la aprobación de Dios. O sea, ustedes van a la cena, que están supuestos, se hacía en una casa, por cierto, no había iglesia, no había templo, no existía. Entonces él llega allá donde ellos y dice, señores, a ver, para. Ustedes van a una casa donde tienen que ir personas que son uno solo y lo que se me deciden hacer es hacer cosas sectarias. Ya vamos a ver cuáles son las sectas, las diferentes cosas que hacen. Y ustedes lo que están haciendo es destrozando lo que Cristo hizo y lo que nosotros queremos hacer como creyentes. Y sigue. De hecho, cuando se reúnen, ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena. De manera que uno se queda con hambre mientras otros se emborrachan. O sea, era cualquier cosa romana. Era una orgía de comida, un desastre. Y ya lo voy a explicar mejor ya mismo, déjeme seguir. ¿Acaso no tienen casa donde comer y beber? Si ustedes se van a la casa de otra persona a comer, váyanse a comer a su casa. Si esto no debe ponerse la gente hasta vomitaba ahí, ¿se puede imaginar? Cristianos comían tanto que vomitaban para seguir comiendo. ¿Para qué? Para que los pobres que tenían que llegar al final no pudieran comer. Y entonces les dice, ok, o es que menosprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada. ¿Qué les diré? ¿Voy a elogiarlos por esto? ¡Claro que no! Yo recibí del Señor lo mismo que le transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este es mi pan, este pan es mi cuerpo que por ustedes entregó. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Gracias, porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe de su propia condena. Por eso hay que entre ustedes muchos débiles y enfermos, e incluso varios han muerto. Sigamos, hay más todavía. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría, pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan para comer, espérense unos a otros. Si alguno tiene hambre, que coma en su casa, para que las reuniones de ustedes no resulten dignas de condenación. Los demás asuntos los arreglaré cuando los visite. O sea, toma tu repelada, pero todavía lo demás te lo digo cuando estemos juntos. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? Primero que nada, las personas cristianas empiezan por primera vez a saber lo que era cristiano. Recuerden, la gente de Corinto no había oído nunca de Adán, de Eva, de Moisés, de nada. Habían conocido de Cristo, estaban creyendo en Cristo y dicen, ok, quieren que nos reunamos,
hagamos una reunión en una casa iglesia y nos dediquemos a hacer lo que tenemos que hacer. Y dentro de eso vamos a comer. Pero como en toda otra ciudad, estos tenían diferentes, sociológicamente, diferentes personas socialmente. Había gente que era rica con ciudadanía, gente que era rica liberta, artesanos libertos, libertos pobres y esclavos. Todo junto. Todo el mundo tenía que estar ahí, todo el mundo recibía. ¿Qué pasó? Tremendo problema. Todos bautizados, todas personas que iban a la casa iglesia, todos miembros. Pero ahora resulta que vamos a comer. Y la comida supuestamente debe ser una parte vivencial del evangelio. Es decir, era algo importante. Para ellos cenar era algo que tú hacías en tu casa iglesia, que lo hacían todos los días, no como ahora nosotros una vez por semana, y todos los días cada uno debía llevar comida y llevarla para allá. Pero lastimosamente, la gente rica y la gente rica liberta, estos llegaban más temprano, porque ellos trabajaban menos, llegaban más temprano, cogían su comida, se la llevaban y a comer mientras estamos nosotros. Y los pobres, libertos pobres y esclavos que tenían que trabajar hasta más, larín. Anda y mira las obras. De hecho, llegaban allá y cuando ya llegaban, los que llegaban tarde, ya ellos estaban borrachos. Peor todavía, hacían una salita pequeña para los gente rica y la gente rica liberta, para que ellos, eran un grupito dentro del grupo, ellos conversaban entre ellos y los otros llegaban al patio donde estaba todo el mundo y simple y llanamente ahí comían lo que podían. Y viene Pablo y les mende la requinteada del planeta. Les dice, ¿quién te ha dicho a ti que eso es ser cristiano? ¿Quién te ha dicho a ti que tú puedes despreciar a los pobres? ¿Quién te ha dicho a ti que tú puedes ir y vomitar después de comer para no darle a otras personas? Estás despreciando no a los pobres, estás despreciando a Dios. Y cuando Él nos cuenta lo que la cena del Señor es, Él nos está diciendo, oye, esto no es para que se peguen una comelona. ¿Quieres comer? Ándate a comer a tu casa, pues. Allá es para que hagas una reunión. No es para que te ahumes, no es para que te dediques a comer como loquito. No, los excesos tienen que estar afuera. Porque eso no es mostrarle a otra persona de qué es ser cristiano. Si ustedes van a una reunión cristiana y hacen lo mismo que hacen los impíos, ¿cuál es la diferencia? Si tú eres cristiano, debes aceptar a la gente que tiene y a la gente que no tiene. Y si los que dan la comida son los pobres ese día, pues todos comemos pobres. Y si todos son ricos, todos comen rico. Pero no pueden hacer diferencia de personas. ¿Qué es que les sucede? Ahora, pasan los siglos. Y la religiosidad, donde había este desenfreno, esta desconsideración y esta deshonra al Señor, poco a poco, 300 años después, vienen y hacen estos edificios como este que se llaman templos. Y en los templos deciden, ahí vamos a hacer la cena. ¿Por qué lo vamos a hacer ahí? Porque ya no nos vamos a reunir en casas, iglesias, sino que nos vamos a reunir en templos, porque ahí está Dios. Y usted debe haber oído, sobre todo si algún rato fue católico romano, se acordará que en la iglesia es donde está el Señor. Por eso es que toda persona católica romana, cada vez que pasa por enfrente de una iglesia, ¿qué hace? Ajá, ¿por qué? Porque ahí está Dios. Y peor, si usted es católico romano y cree en la transubstanciación, ¿cuántos saben lo que es la transubstanciación? Levante la mano. Toda la vida lo mismo. Ahí va transubstanciación. Eso me pasa por ser cura, por haber sido. La transubstanciación es lo que se da cuando el sacerdote bendice el vino y la sangre y se convierten realmente de vino y pan
en el cuerpo y la carne de Cristo. No es por si acaso, simbólicamente, no. El rato que el sacerdote bendice, se convierten realmente, por eso que se llama transubstanciación, cambia la sustancia de ser vino y pan en cuerpo y sangre de Cristo. Por eso es que cuando a usted le van a dar la hostia, va con una cosa abajo. Porque si se cae la hostia y se cae, usted está botando el cuerpo y la sangre de Cristo. En la Edad Media, si se te caía, te mataban. No es broma, por si acaso. Y cuando sobra esto, cuando sobran algunas, ellos lo meten en un sitio atrás, le ponen esto y hacen una cosa que se llama latria, que es que se ponen uno de rodillas, pero si lo hago no me paro más, ¿no? Y entonces cada vez que pasan enfrente de esto, cuando pasan por aquí, por acá, ya, todo el rato. No me estoy burlando, sino que no llego abajo. Entonces, ¿cómo llegamos allá? En 1215, déjeme ver si está bien la cifra, 1215 después de muerto Cristo, salió la transubstanciación. No al día siguiente, no después de 5 días, no después de 30 días, 1215 años después. ¿Y qué hicimos los que nos peleamos con el cristianismo? Dicen que así, yo no creo que he peleado con nadie, pero no importa. ¿Qué hicieron los evangélicos? Le quitaron esto, pero me dejaron la cena en el templo. Es decir, no volvimos al original, que es donde deberíamos ir, que es que en una casa, cada vez que se reúnen, ustedes cenan juntos. Mientras cenan, hablan del querigma, que si no saben lo que es el querigma, les cuento lo que es el querigma. Todos debemos contar, porque hay personas que no conocen a Cristo, y usted tiene que contar que Cristo fue anunciado. A ver si me acuerdo. Cristo fue anunciado y fue profetizado. Cristo nació, vivió entre nosotros, murió y resucitó. Habita en el cielo y vendrá por segunda vez. ¡Ja! Me acordé. Okay. Cada vez que usted cena, porque puede haber gente que nunca oyó el evangelio, durante ese tiempo usted debe contar el querigma. Eso les enseñó Pablo a todo el mundo. Cuando nosotros decidimos que esto tiene que hacerse con transubstanciación o en un templo donde todo el mundo coge pan y no se conocen, les he dicho 1000 veces, la cena no puede ser para que usted vea la espalda del otro. Si nosotros estamos cenando en un templo y la persona se levanta y ella va a cenar y el Señor se va a levantar y va a cenar, ella le ve la nuca al otro. ¿Sí o no? No es para eso, la cena es para que para que conozcamos, para que seamos una comunidad. Esa es la idea. Cuando Cristo la hizo por primera vez, era para su comunidad de los 12 discípulos. Y cuando Pablo llega a Corinto, le dice: señores, como ustedes no son judíos y no entienden esta vaina, déjame contarte cómo lo vas a hacer. Y como te estoy diciendo cómo lo hagas y no lo estás haciendo, sino que estás haciendo un abusivo, déjame mandarte una repelada aquí en corto. Porque no fue muy en corto, porque se la mandó a todos, pero no importa. ¿Por qué? Porque tú estás haciendo lo que te da la gana y no estás haciendo lo que Cristo nos mandó a hacer y que yo les estoy diciendo que hagan. Así que, señores, me paran esta esta comilona que están haciendo. Eso terminó y vamos a hacerlo como debe ser. ¿Y cómo se debe hacer? Te va a la casa, usted lleva la plata, la comida suya, la ponen. Va a haber gente nueva que no va a dar comida porque no tiene idea, lo han invitado por primera vez. Entonces vamos todos, lo primero que hacemos, antes de hablar de Cristo, vamos a contarles qué significa la cena. La cena significa que Cristo vivió. ¿Y cómo lo hizo? Primero fue anunciado, las 6 cosas que le he dicho, y después cenamos y estamos en comunidad. Terminada la cena, conversamos de Cristo, oramos juntos y nos vamos a la casa. Sin abusos, sin hacerte loco, lo que este man es pobre, me cae mal, vamos a comer por acá. No. Y si lo que tienes es mucha hambre, anda, coma a tu casa o pasa por McDonald's. Pero deja de andar despreciando a otras personas, porque cuando desprecias a otra persona estás despreciando a Cristo.
Y estás creyendo que haces lo mejor del mundo al hacer la cena cuando lo estás haciendo al revés de cómo te han dicho que lo hagas. Yo no puedo escribir, nadie puede escribir más claro que lo que escribió Pablo en 1 Corintios. No entiendo cuándo se cambiaron. Recuerde, los templos evangélicos, para llamarlo así, no empezaron en 1215. En 1215 recién empezó la transubstanciación. Recién en el año 1500, 1600 nacieron las personas con Lutero que estaban en contra de lo que creía la Iglesia Católica, y él seguía creyendo en la transubstanciación. Por si acaso, Lutero no entendía esa parte. Con los años se fue cambiando. Pero cuando los evangélicos vemos que no es así como ellos dicen, ¿qué es lo que hacemos? Vamos y lo que quitamos es la transubstanciación, pero no volvemos al original. Lo que hacemos es decir, no vamos a hacer esta cosa, pero vamos a seguir comiendo todos juntos en un templo. No es así. El templo no lo creó ni Cristo ni Pablo. Lo creó la Iglesia Católica. Y cuando la Iglesia Católica lo hizo y vinieron los evangélicos y dijeron, ok, hagamos lo mismo que hacen los católicos. ¿No les parece, pregunto estúpidamente, así a lo bobo, no será que cuando yo digo que esto está mal, no debería ir, ¿cómo se dice, cómo se debe hacer bien? Cambiemos esto y esto. ¿No cree usted que debo ir al original y preguntar cómo es? O sea, lo lógico no es sacar mis propias conclusiones, sino decir, a ver, espérate, vamos a leer la Biblia a ver cómo es. Y hubiera entrado a 1 Corintios 11, donde este hombre les mete la requinteada del siglo de 1 Corintios, a los corintios. Y dice, señores, eso no es así. Y para terminar, déjeme terminar con el mejor versículo que existe, por lo menos en ese libro. Hay muchísimos capítulos que a usted le encantarán. Este me fascina a mí. Y lo estoy contando al último, aunque es el primer versículo. No sé si usted se dio cuenta que yo empecé a leer desde el 2. ¿Y de qué carrera se me comió el 1? No, es que el 1 es el centro de vida con el que debemos vivir. Imítenme a mí, dijo Pablo, como yo imito a Cristo. Y es mi esperanza que algún día usted quiera por lo menos decir, hey, imítenme a mí. Imítenme a mí, como yo imito a Cristo. Estoy diciendo que usted va a ser perfecto, ¿no? Pablo tampoco fue perfecto. Pero si yo intento imitar a Cristo, lo que espero es que usted me imite a mí. Para mí es el versículo más hermoso que hay. Imítenme a mí. De hecho, es mi objetivo de vida. Espero que sea su objetivo de vida. ¿Cómo quiero yo vivir? ¿Sabes que yo quiero poder decir, llenándome desde mis pulmones para arriba y decirle a todo el mundo, imítame a mí, como yo imito a Cristo? Cuando realmente usted sienta que lo está haciendo dentro de sus propios errores, permítame decirle, usted está empezando a vivir cristianamente. Cuando usted imite a Cristo de tal forma que usted le pueda decir a alguien, hey, ¿quieres ver cómo se vive Cristo? Ven conmigo, yo te muestro. Yo te digo cómo se hace. No es con transubstanciaciones. No es con cena de religiosidad. No es con sexualidad como me da la gana. No es con no trabajar en mi matrimonio todos los días. No. Si yo quiero decirle al mundo que yo imito a Cristo, yo tengo que decirle, hey, pst, imítame a mí. Que yo con todos mis errores imito a Cristo. Que ese sea tu sueño, como es el mío todos los días, de pensar que yo cada día imito más a Cristo. Que Dios los bendiga. Padre, te damos gracias, Señor, por el permitirnos aprender más cosas de Corintios y entender con claridad lo que yo debo hacer. Señor, permíteme trabajar fuertemente en mi matrimonio, entender que la otra persona que está conmigo es más importante que yo.
Permíteme comprender claramente y ser la bendición que tengo por ser hombre, la bendición que tengo por ser mujer y desarrollarme a ser el mejor hombre, la mejor mujer que pueda ser. Y finalmente, Señor, permíteme entender con claridad que la religiosidad no sirve de nada, que lo que sirve somos personas que realmente queremos mostrarle a todo el mundo el mensaje de Cristo y que para eso vamos a cenar y vamos a invitar a gente que no conozco, gente que no sabe el mensaje de Cristo, para con una cena llevarlo a los pies de Cristo. Y no nos olvidemos nunca, imitemos a Cristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, lo veo el otro domingo.